De pie de la cuesta. Vamos a hablar sobre lo que hoy fue la misión, que fue subirnos a una de las partes más afectadas, de las más afectadas. Quiero que ustedes vean cómo fue nuestro camino para llegar hasta pie de la cuesta, mientras vamos platicando respecto a esto. Vean la afectación que tuvo particularmente esta zona. Pie de la cuesta, lamentablemente se convirtió en una, sí parece zona de guerra. Hay muchos montes de basura a lo largo de toda esta zona. Pie de la Cuesta particularmente es un área muy característica de Acapulco. Se dan muchos paseos en lancha, caballo, caminatas, etcétera. Es una de las principales atracciones que tiene Acapulco, sobre todo en la década de 1970, cuando López Portillo era presidente. Justamente esta zona, la Policía Judicial de Guerrero habría asesinado al menos a 143 presuntos guerrilleros del Partido de los Pobres en la base militar, y sus cuerpos habrían sido arrojados. Es una de las muchas historias que existen sobre Pie de la Cuesta. En esta zona hay una extensa, valga la redundancia, una extensa zona de manglares, aves, etcétera. Y lo que nos encontramos acá, todo este es el camino que recorrimos para llegar hasta el punto más, o hasta donde se nos permitiera el punto más alto de Acapulco. Pie de la Cuesta justo está esta cuenquita en donde literal está hacia arriba, pero vas viendo el mar y ves el mar, el mar. ¿A qué quiero llegar con esto? No tienen nada que pueda ser no tienen una montaña, no tienen, o sea, las casas están directamente a la intemperie, o sea, las casas están justamente enfrente del trancazo. Además están en este vacío. Vean, ahí justamente está el mar y las casas están arriba. Es una zona en donde hubo deslaves, toda esta zona hubo deslaves, y lamentablemente es una zona que obviamente la playa pues sí es muy turística y la llegan a visitar y demás, pero las casas son muy humildes, ¿no? Es una zona en donde hay necesidades, una zona en donde además, sobre todo en estas colonias que están en este lugar, no hay agua potable. O sea, es uno de los principales problemas que tiene Pie de la Cuesta. No hay agua potable. Ustedes pueden ver las casas, todo está tirado por todos lados. Y aquí te tengo que decir que encontramos, si de por sí en la avenida principal encontramos una presencia importante de los elementos federales, bueno, aquí más. Pie de la Cuesta, no solamente, como les decía, encontramos elementos de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Comisión Federal de Electricidad. Estos no son empleados del gobierno, pero de Telmex, de Grupo Carso, sino que también encontramos servidores de la Nación, que por cierto les mando un abrazo, porque nos encontramos con servidores de la Nación que venían de distintas entidades, particularmente un grupo de Sonora. Una de ellas nos acercó, nos reconoció y demás, pero vienen y están muy emocionados haciendo trabajo. Están cansados, están cansadísimos, eso sí lo puedo decir, tronadísimos, pero están muy contentos de venir y aportar este granito de arena y de venir a hacer ese trabajo. Y pues nos dicen lo que más o menos escucharon de estas otras dos servidoras de la Nación, que es que la gente las recibe muy bien. No como a nosotros quizás los comentarios que nos dieron en el primer día, que es una colonia bastante cercana al Zócalo de Acapulco. Esta es una zona más alejada. Aquí, vean, están los elementos de la Guardia Nacional, están los camionzotes transportando los elementos de la Guardia Nacional, y toda la calle está, sí, la avenida principal ya está despejada, pero pues si ustedes van viendo, hay destrozos por todos lados, coches volteados, se llega todavía a estos deslaves, se aprecia el lodo en las calles. Aquí es en donde hay muchísima necesidad. Insisto, es una zona que de por sí ya tiene una falta de agua potable, ya existía esta necesidad y ahora más, porque si de por sí antes tenían que batallar para conseguirla, ahora no tienen ni siquiera cómo conseguirla y tienen que recorrer largas distancias, y el transporte público está carísimo y son pocos, y todavía entre más subes, porque ustedes pueden ver estas casas que están en la parte superior, pues todavía estas casas, hay caminos que no han logrado abrir al 100%. O sea, hay caminos que lamentablemente todavía están bloqueados con troncos, lodo, coches, láminas, pedazos de piedra. O sea, todavía hay ciertos bloqueos en estas casas
muchas de ellas tienen sus techos de lámina, entonces las estructuras pues se conservan, pero el techo de lámina pues sí, ya se pierde por completo. Entonces aquí todavía vemos charcos, aquí sobre todo me preguntaban el tema de los animalitos, aquí es donde más nos encontramos animalitos, estamos hablando de perritos, gatos, etcétera, por si hay alguien que quiera ayudar, la zona va para acá arriba. Este es un panteón. Habíamos pasado por otros dos panteones antes, estos más cerca de Acapulco, y no habíamos visto ni siquiera que se vieran afectados. Este sí, este es el Panteón de Pie de la Cuesta, este sí está afectado, levantó por completo criptas, árboles de raíz los levanta por completo, los techos de muchas de estas criptas donde es el último descanso de los familiares de quienes habitan ahí. Pero vaya, sí, aquí sí se ve, digamos, esta necesidad. Veía hace unos días una nota justamente de TV Azteca, ¿no? Ya sabemos cómo se ha puesto como escándalo TV Azteca, diciendo que a Pie de la Cuesta lo habían abandonado y que Pie de la Cuesta estaba, pues que fue derrumbado y que ya no había esperanza para ellos. Era una de estas notas muy escandalosas que se avientan en Pie de la Cuesta. La necesidad existe, ¿eh? Y sí quiero ser muy clara. El huracán derrumbó el muro de la base aérea, los restaurantes en Pie de la Cuesta. O sea, los habitantes están sufriendo los impactos de Otis. Y aquí están por lo que les decía los servidores de la nación. Ellos son los que nos encontramos, que platicamos con ellos y están emocionados. Vienen de todas partes de la República. Aquí nos tocó platicar con algunos que eran de Sonora, que vinieron y que acababan de llegar y ya estaban chambeándole y todo. Pero vean a los elementos de las Fuerzas Armadas. Algo que no veíamos o que no vimos en Acapulco, sí lo vimos en Pie de la Cuesta. Están levantando basura. Y justamente nosotros nos enteramos que en Pie de la Cuesta es donde habían puesto uno, porque hay dos comedores, pero fuimos a ver uno de los más alejados, uno de estos comedores del ejército mexicano. De estos comedores, pues lo que justamente nos dijeron, ya saben que normalmente pues no pueden darnos entrevistas los elementos de las Fuerzas Armadas a menos que se solicite y demás, y la persona responsable de darnos la entrevista pues no estaba porque había salido. Entonces llegamos a este comedor que es, digamos que la sucursal es el comedor chiquito que tienen o que instalaron los elementos de la Guardia Nacional sobre la avenida principal de Pie de la Cuesta en la colonia San Isidro. Ahí ellos instalaron un comedor, pero el comedor principal de la zona está justamente en la base. Y ahí tienen la planta potabilizadora, etcétera, que es donde muchas personas han logrado ir. Quiero que ustedes vean cómo nos encontramos este comedor. Prácticamente les narro lo que nos estuvo diciendo el supervisor, el teniente coronel, que está a cargo de este comedor, que está perfectamente resguardado por elementos de la Guardia Nacional y también por la Sedena, y que está ubicado en el estacionamiento de un bodega aurrera. A este comedor pues han acudido desde los empleados de Telmex hasta los vecinos de dos colonias en particular, y una de ellas es San Isidro. Amigas y amigos, lo que ustedes están viendo es parte de la colonia San Isidro, aquí en Pie de la Cuesta. Estamos en el Aurrera, en una horrera que está justamente a pie de la carretera o de la calle principal de la avenida Pie de la Cuesta, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional instaló una unidad, es una cocina móvil que está dando comida a 500 personas. Son 500 raciones más bien. Son 500 raciones las que esta cocina móvil tiene la capacidad de dar. Se dan en 3 tiempos, desayuno, comida y cena. La gente solamente viene por su ración y se va. Hay familias que vienen por raciones completas para ellos y para sus familiares. Con estas raciones pues vienen, se las llevan a sus casas y se van. Esta zona en particular, hablando con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues nos están diciendo que es una zona que está en un 95% afectada por el huracán Otis. Aquí prácticamente el 95% de las casas pues resultó afectado, sobre todo el tema de los techos. Las calles, no hay una sola calle que no tenga lodo, y nos comentan también que tuvieron que abrir los caminos ellos para poder empezar a circular. Como ustedes pueden ver en este momento, pues obviamente la hora en la que estamos acá no es hora de comida, es una hora en la que está simplemente la unidad en funcionamiento, y aquí lo que podemos ver es la planta de luz, cómo funciona la planta de luz, cómo está la cocina móvil, y aquí están pues las raciones de comida que van preparando
para la gente que vive en esta colonia. Son dos colonias, San Isidro y otra colonia que está aquí aledaña, las que ellos suplementan o las que dan con esta, las que tienen abasto con esta cocina móvil que ya tiene su agua potable. Es una unidad pequeña, esta es una unidad, nos comentaba, es una unidad chica, como pueden ver, pues está en funcionamiento. También se dan cuenta, pues hubo un par de personas que vinieron hace unos momentos por su ración de comida, y pues esto es un poco de la presencia que se está dando por parte de las autoridades federales. Algo que les podemos comentar es que pues en el camino para llegar hasta acá sí nos percatamos que hay mucha presencia federal. Está la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional son los que están aquí dando custodia, son los que aquí están dando seguridad. En las estaciones de gasolina también está la Guardia Nacional dando custodia. O sea, en esta parte hay una presencia importante. También aquí, como se pueden dar cuenta, sí hay maquinarias, ¿no? Aquí están estas maquinarias que son las que están haciendo la remoción de escombros y son las que están quitando también pues el lodo. Por aquí también nos preguntaban, y yo sé, ustedes saben que también nosotros estamos muy pendientes acerca de los animalillos, pues aquí en estas zonas donde más perros y gatos abandonados o en situación de calle se encuentran. También es una situación lamentable. Ahorita nos encontrábamos un par, pero estamos en una zona alta, lo que es pie de la cuesta. Más hacia abajo está la playa también, y pues ustedes ya se pueden dar un poco de cuenta cómo están las cosas de este lado. La afectación también llegó hasta aquí arriba. Sobre todo aquí lo que se dan es el lodo. Abrieron los caminos, sí, ya se llevaron una parte de los escombros, pero aún falta. Vean hacia el fondo, se puede pasar perfectamente de ambos lados. Y eso también lo hacemos porque sabemos que hay cada vez más personas que están viniendo a dejar apoyos o que tienen la intención de venir a dejar apoyos. Esta zona también pueden venir a dejar. Hay quienes están estacionando exclusivamente en la zona centro de Acapulco o que están quedándose en la parte principal de Acapulco, y pues como pueden ver aquí también, aquí ya vienen unos rotoplas que empiezan a llegar. Entonces pues parte de enseñarles cómo está la afectación en Acapulco, en el municipio, en sus colonias, en esta zona que es Pie de la Cuesta y hacia Coyuca, pues es parte también de seguir con nuestros recorridos. Sigan compartiendo, sigan ayudándonos a pasar la voz. La zona aquí está bastante resguardada, lo digo porque hay justamente una de nuestras seguidoras que nos pedía información acerca de esta colonia en particular, y pues así es la zona. Está resguardada, hay elementos de la Guardia Nacional en la calle principal, pero por supuesto que las afectaciones no son menores. Vamos a seguir viendo cómo está Acapulco después del impacto del huracán Otis. Acompáñanos.